¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes, los saludo con mucho gusto y también saludo a la doctora Karina del Carmen Nájera, quien es nuestra docente en este doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. En este webinar les voy a platicar sobre la argumentación e interpretación jurídica aplicadas al derecho. Y quiero decirles que pueden preguntar en cualquier momento, no es necesario esperarse hasta el final. Bueno, para comenzar con este webinar, quiero platicarles sobre la argumentación y lo que nos señala el profesor Atienza. Él nos dice que son aquellos actos del lenguaje que median entre el problema y la solución. Y nos dice que una de las metodologías que se utilizan en la argumentación judicial es el silogismo subsuntivo, que no es otra cosa más que hablar de la premisa mayor, la premisa menor y las conclusiones. Pero en este caso, esa premisa menor se incluye directamente y de manera perfecta dentro de la premisa mayor. De esta misma forma nos presenta dos metodologías el profesor Carbonell. El profesor Carbonell nos dice que una de sus metodologías que habla sobre la toma de decisiones nos presenta 5 pasos. Habla sobre definir el problema, seleccionar o determinar los objetivos, las alternativas con las que contamos, evaluar los costos y considerar otro tipo de decisiones relacionadas. Este tipo de metodologías son muy importantes porque finalmente son el arranque o el principio de cualquier solución que queramos nosotros aplicar a un problema. Y en este sentido nos presenta la otra metodología, que es precisamente la metodología de argumentación jurídica, que tiene 6 pasos. Nos presenta pues la necesidad de determinar las normas que vamos a aplicar en el caso concreto, analizar la validez de esas normas, que básicamente habla del control de regularidad, interpretación jurídica, el razonamiento probatorio, que no es otra cosa más que determinar los hechos y probarlos, la subsunción, que es precisamente que esos hechos se encuentren pertenecientes y contemplados directamente en la normatividad, y básicamente también tenemos que analizar consecuencias derivadas, a veces económicas, a veces sociales, a veces de otro tipo. Y bueno, el caso que vamos a analizar es un caso que tiene que ver con la aportación de arma de fuego contemplada en el artículo 9 o prohibida según el artículo 9 de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos. Esta persona, a través de su defensor, solicita o desea solicitar la suspensión condicional del proceso. Sí, Daniel, dime. Sí, Daniel nos pregunta que cómo saber si procede o no esta suspensión condicional del proceso. Bueno, eso es lo que sigue. En este momento vamos a comenzar con esa parte. Gracias por tu pregunta, Daniel. Bueno, precisamente esa pregunta formula el planteamiento del problema. Ese problema se convierte en pregunta y bueno, es lo que Daniel nos comentaba o quería aclarar, si es procedente la suspensión condicional del proceso o no. Bueno, comenzando con el análisis, debemos determinar los dispositivos jurídicos y normas aplicables. En este caso tenemos la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la Ley General de Armas de Fuego tenemos 3 artículos que son el 7, el 9 y el 81. El artículo 7 nos presenta la prohibición de portar o de poseer armas sin el debido permiso o autorización. El artículo 9 nos señala los diferentes tipos de armas que pueden ser por las cuales se puede solicitar un permiso, y el artículo 81 nos expone la penalización y las multas a las que se hace acreedor quien no se apegue a la normatividad. En el Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos el artículo 184 que nos habla de las técnicas o los mecanismos alternos de solución, y del artículo 191 al 195 regula específicamente la suspensión condicional del proceso. El siguiente paso, según la metodología del profesor Carbonell, es el análisis de validez de las normas, o sea, el control de regularidad, y en este caso tenemos precisamente nuestra Constitución con el artículo 17 que nos expone la necesidad de prever mecanismos alternos de solución, que es un derecho que finalmente tienen las personas que se apegan a un proceso judicial. Y también tenemos el artículo 109 en su fracción
24ª, que nos presenta también la obligación de garantizar la reparación del daño. Por el lado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, a partir de la Convención Americana, tenemos 3 artículos. El 1.1, que nos habla de la obligación de respetar los derechos, el 8.1 sobre las garantías judiciales y el 63.1 sobre la reparación del daño. Estos 3 artículos son tratados muy específicamente en algunas sentencias, como la del caso Rosendo Radilla, que nos dice que debe aplicarse y garantizarse esa reparación del daño vista en el artículo 63.1 y contemplar también de alguna manera en el artículo 8.1. Todo esto con relación al artículo 1.1, que es la obligación de respetar los derechos. En este caso la víctima es la sociedad. Para aclararlo un poco más, quien la representa es la Fiscalía. No hay una víctima particular, sin embargo debemos estar contemplando este tipo de normatividad en el sentido precisamente de ese control de regularidad al que debemos de apegarnos en este procedimiento y en cualquier otro. Bueno, en el siguiente paso, que es digamos interpretar las normas ya formando o formulando una premisa mayor, tenemos precisamente que este proceso de suspensión condicional es un beneficio que otorga el artículo 17 constitucional, que está regulado de manera particular ya por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos señala algunas características importantes, por ejemplo, que esa suspensión del proceso se puede contemplar solamente en un periodo de 6 meses a 3 años como máximo, que el artículo 195 de este mismo código contempla las formalidades y requisitos necesarios para poderse otorgar, y que de alguna manera también el otorgamiento está condicionado a que se solicite antes del auto de apertura a juicio y posteriormente a la vinculación a proceso. Lo que produce o los efectos que provoca esta suspensión condicional del proceso es precisamente que se pueda llevar en libertad y que además al final del procedimiento, de cumplirse cabalmente, se puede extinguir la acción penal. Bueno, en una primera etapa, para poder proceder a este recurso, tienen que cumplirse algunos requisitos. El primero es que el auto de vinculación a proceso se haya dictado por un delito cuya media aritmética no supere los 5 años, que no exista oposición de la víctima y que hayan transcurrido 2 años desde el cumplimiento o 5 desde el incumplimiento de algún otro proceso de suspensión condicional del proceso. En cuanto a los requisitos que se deben cumplir para obtener este mecanismo alterno de solución, hay que hacer un planteamiento, ya sea que lo presente la Fiscalía o el imputado, que se detalle en un plan la reparación del daño y que se someta voluntariamente el imputado a diferentes condiciones que se pueden estipular a partir de lo señalado por el artículo 195, con la finalidad de garantizar precisamente esta reparación del daño. En un siguiente paso tenemos la formulación de la premisa menor. Esta premisa menor, como les comentaba, es detallar los hechos y las pruebas con las que contemos. En este caso, pues sabemos que el delito es por portación de arma de fuego, que está contemplado en el artículo 9 de la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos. Igualmente está penado o contempla la penalización el artículo 81. La fecha y lugar es en el estado de Puebla, ocurre en el año 2019, y eso es muy importante porque a veces la normatividad tiene reformas y debemos estar muy conscientes de cuál es la que aplica en los casos que se nos presentan. En este caso, pues ocurre en el año 2019. Quien solicita el procedimiento es el imputado y además él mismo presenta a partir de su defensor el plan de reparación del daño. La posición de la víctima u ofendido, que en este caso
es la sociedad y está representada por la Fiscalía, no tiene oposición y no existen otros procesos activos. Esos son los hechos con que contamos para poder crear esta premisa menor. Y ahora sí, bueno, en este sentido podemos ya hablar de la subsunción, que es cómo estos hechos pertenecen o se contemplan directamente en la premisa mayor, que es la normatividad. En este caso, la parte defendida sí es actualmente imputada, por lo tanto, y además no se ha llevado el auto de apertura a juicio oral, por lo tanto estamos en tiempo de presentar el recurso. Este delito se contempla en el artículo 9 y en ese sentido se acreditan los siguientes hechos. La pena de prisión, contemplada en el artículo 81, señala que es de 2 a 7 años de prisión, la media es de 4.5 años, por lo tanto no superamos la estipulación que nos hace el artículo 192 de 5 años. No existe oposición por parte de la víctima y el imputado actualmente no se encuentra bajo otro procedimiento de suspensión condicional del proceso. En cuanto a la solicitud del procedimiento, el imputado la hace a través de su defensor y formula el planteamiento solicitado en el artículo 191, presenta ese plan detallado con algunas características, señalando que va a hacer un donativo de 10 cajas de tortilla, una de frijol, una caja de mermelada, 6 de catsup y 3 de mermelada de otro sabor. Finalmente, el monto donado sería de 6.582 pesos en un lapso inmediato, en cuanto lo disponga el juez, a una institución de beneficencia. El imputado acepta voluntariamente someterse a las condiciones que se presentan en la fracción 1, 8, 9, 10 y 14 del artículo 195, residir en un lugar determinado, trabajar o mantener un trabajo constante, someterse a la vigilancia, no poseer armas y bueno, cualquier otra condición que en este caso podría ser incluso el mismo donativo que está presentando el imputado. Como vamos a ver, esta premisa menor es perteneciente y digamos que encaja o se contempla directamente en la premisa mayor. Por lo tanto, podemos contestar afirmativamente a la pregunta de si considera procedente la suspensión condicional del proceso. Sí se considera procedente porque cumple precisamente a partir de todos esos hechos con todos los aspectos señalados en la normatividad. Digamos que hay una subsunción entre la premisa menor y la premisa mayor. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias derivadas de esta solución? Bueno, básicamente que si se cumple cabalmente se va a presentar la extinción de la acción penal en un lapso de 6 meses y también tenemos otras consecuencias importantes que se derivan, que es precisamente cumplir con los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal que se presentan o deben presentarse en los juicios judiciales. Muy bien, en algunos casos se puede complicar este análisis. Ahorita pues vimos un caso, un ejemplo muy sencillo, fácil, como dice el profesor Carbonell, pero en ocasiones se presentan algunas situaciones que requieren más información, requieren una interpretación específica y se puede utilizar en estos casos la propia jurisprudencia. Por ejemplo, cuando hay agravantes que nos impiden visualizar cuál sería la forma de calcular, por ejemplo, la media aritmética de la pena, o por ejemplo también cuando hay más de un hecho delictivo y que no sabemos cómo contemplar cada uno para efectos precisamente de señalar esa cuantificación de la pena en relación con los 5 años previstos en la normatividad. Muy bien, en conclusión, bueno, podemos ver que el análisis argumentativo es complicado a medida que se presentan algunas situaciones adicionales, se va haciendo más difícil.
Existen muchas fuentes de información, básicamente en el sentido judicial pues tenemos las normas nacionales, las normas internacionales, la jurisprudencia y en ocasiones también la doctrina. Este análisis debe hacerse de manera que podamos validar y comprobar los hechos, que no atentemos contra los derechos humanos de la víctima ofendido ni del imputado, y siempre debemos tener en consideración el principio pro persona contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues bien, hasta aquí creo que ha quedado claro, y si no es así, pues ya saben, pueden hacer sus preguntas ya sea directamente o por medio del chat para poder irselas contestando. Me da mucho gusto haber participado con este tema a partir de esta situación práctica, y pues les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.